Bienvenidos al curso ElectroKit de virtualedu.es, que es la parte práctica del electrotutorial. Y de Ignacio Canella vamos a estudiar este circuito que hemos ya resuelto en algún electrotutorial. Entonces tenemos aquí en este circuito dos pilas, una de 14 voltios y otra de 10 voltios, positivo y positivo. Aquí tenemos tres resistencias, 4 ohmios, 6 ohmios y 2 ohmios. Tendríamos aquí dos mallas, la malla A y la malla B, y una vez cerrado todo el circuito, nos preguntaría, que ya lo hemos calculado, pero nos pide, vamos aquí, es hallar las intensidades y voltajes. Hallar las intensidades, en este caso hemos puesto I1, I2 y 3, intensidades, que es I1, I2 y 3. Luego podemos decir los voltajes en cada punto. Podemos poner aquí un voltaje en punto A, aquí sería el voltaje en el punto B, y aquí tendríamos voltaje en el punto C, y aquí tendríamos voltaje en el punto D. Voltaje en A, voltaje en B, voltaje en C y voltaje en el punto D. Tenemos algún punto más, recordamos que todo lo que está unido por un cable, este mismo voltaje VC está aquí, esto es un cable, esto es un amperímetro, el voltaje X será el mismo, VC, siendo por el cable cuando esté cerrado, aquí tendremos el voltaje C, que es el mismo, ¿vale? Y VB cuando esto esté cerrado será el voltaje aquí. Y aquí VB cuando esto esté cerrado, aquí habrá VB. Y aquí tendremos, como está unido por un cable, esto es VC. Este ejercicio que lo hemos resuelto vamos a calcular con el ISIS, con el circuito, ampliamos esto y nos vamos un momento abajo, que tenemos el circuito dibujado y tenemos aquí el circuito este, lo vamos a bajar un poquito, lo centramos, tenemos aquí el circuito. Vamos a hacer lo primero es desconecto todo el circuito y lo conectamos. Al conectarlo vemos que no pasa nada. Está todo abierto, no hay ningún circuito cerrado y por lo tanto la corriente que pasa, estos son 4 ohmios, 6 ohmios y 2 ohmios, voltaje, esto dará en amperios, amperios, amperios y amperios. El amperímetro hemos puesto más, menos, más, menos, más, menos. Si la corriente va en sentido positivo, de más a menos, dará positivo. Si da negativo, quiere decir que va en dirección contraria. Vamos a cerrar primero el de abajo. Vemos que no pasa nada, porque tenemos las dos baterías que están abiertas. Aquí está abierto y aquí está abierto, no está cerrado el circuito. Esto está cerrado, pero se corta aquí, y se corta aquí, y se corta aquí. No. Vamos a bajar entonces ahora la primera batería. Hemos bajado la primera batería y vemos que el circuito que hay cerrado es el único, por lo que pasa la corriente será este. Y en este sentido, este es el polo positivo, pues irá de polo positivo, sentido tradicional de la corriente, a polo negativo. Vemos que la corriente es 1,25 amperios aquí y aquí es 1,25. Es la misma. Aquí está en positivo porque va de más a menos, polo positivo más menos. Y aquí, como hemos puesto el amperímetro al revés, menos a más, da al revés, menos 1,25. ¿Cómo podemos calcular esta resistencia? Vamos al cuaderno y tenemos apuntado aquí 10 voltios y 2 resistencias. Aquí tenemos el primer caso que tenemos, el circuito sería aquí los 10 voltios, una resistencia de 6 y una resistencia de 2. Aplicamos ohm, voltaje es I por R. Voltaje 10, la intensidad no lo sé, y la R, como están en serie, 6 más 2, 8. Despejo I igual a 10 entre 8 y me da efectivamente 1,25 amperios en este sentido, que es lo que ya nos ha dado el sistema. Seguimos entonces con el sistema 1,25 en este sentido. Vamos ahora a cerrar el otro circuito. Aquí, si nos fijamos que cambia totalmente el sentido de la corriente. Esto es polo positivo, va de más a menos, pero en lugar de venir por aquí como venía antes, ahora el polo positivo de 14 voltios, que es mayor que el de 10 voltios, hará que esto vaya por aquí. Sale el polo positivo, llega aquí, aquí es el polo negativo, digamos, lo rechaza un poco, bueno, aquí pasará parte corriente, la otra parte pasará por aquí. Y aquí nos dice que cuando está todo conectado pasan 2 amperios a la derecha, 1 amperio a la derecha y 3 a la izquierda. Por lo tanto, 2, 1 y 3.
Aquí llegan 2, llega 1 y suben 3. Aquí está en negativo porque va, aquí está puesto de más a menos y será la señal contraria. 2, 1 y 3. Vamos aquí y tenemos que estas intensidades, que las haremos en rojo, son 2 a la derecha, amperios, 1 que sube y 2 más 1, lógicamente, en este nudo serán 3 amperios hacia arriba, que es lo que mide este circuito. Esto ya lo hemos calculado en el otro tutorial, efectivamente no estaba estos valores. Si aplicamos aquí las leyes de Kirchhoff y de Ohm, para resolver el circuito por las mallas, nos daba estos valores, 2, 3 y 1. Vamos a seguir lo que hacemos una sesión práctica. Vamos a desconectar ahora este circuito. Bien, ahora hemos desconectado aquí, entonces el único circuito que hay es esta batería, 14 voltios, una resistencia de 4, una resistencia de 2. Bien, nos vamos al ejercicio 14, 4 y 2. Ahora lo que tenemos aquí dibujado es la batería de 14, por lo positivo a la izquierda, el largo. Y aquí tenemos la resistencia de 4, correcto, y la resistencia de 2. El resto está cortado. Y aquí no hay nada más, simplemente hay amperímetros puestos. Ley de Ohm, voltaje igual a I por R. Esto era 2. Voltaje es I por R. Voltaje 14. I no lo sé. R, la suma de 2 en serie, 4 más 2, 6. Por lo tanto, I igual a 14 entre 6, que si lo dividimos 6 por 2, 14, 2, algo. Concretamente, lo podemos ver aquí, lo tenemos puesto aquí, ¿no? 2,33 da. Pues 2,33. Hacemos la división, nos dará esto, 2,33 amperios. Y el sentido de la corriente va de más a menos, sentido tradicional, pues irá en este sentido, que es lo que efectivamente tenemos en el ISIS. Volvemos al circuito y ampliamos el circuito que tenemos aquí. Lo centramos y tenemos aquí el 233 que va de positivo al negativo pasando por aquí, por en medio no pasa nada porque hay una resistencia. Bien, una vez ya hemos hecho distintas posibilidades o ejercicios, si nos queda alguna, no hemos ya conectado estos dos. Bueno, si ahora desconectáramos este y conectáramos este otro, aquí es la otra opción. Ahora desconectamos la parte de abajo, pasan 0 amperios y ahora me queda 14, 10, 4 y 6. Vamos a hacer este ejercicio, que nos da el 240. 14, 10, 4 y 6. Lo dibujamos aquí y el circuito que tenemos ahora es 14 positivo a la izquierda, 4, aquí tenemos una pila de 10 y 6. Bien, para resolver aquí Kirchhoffilo, aquí si nos fijamos, esto, el sentido va así, de más a menos. 14 positivo, y aquí va de menos a más crece, por lo tanto es 14 más 10, 24 voltios. La suma de voltajes, 24, igual a la caída de voltaje, que será la intensidad que pase aquí por 4, más la intensidad que es la misma, que pase aquí por, esta era de 6, la intensidad que pase aquí por 6 ohmios. Como la intensidad es la misma, podemos I4 más I6 son 10 y 24 será igual a I por 10 ohmios. Es lo mismo que 4 y 6, una resistencia en serie solo de 10. Donde I igual a 24 entre 10, 2,4 amperios. Y que es lo que en el circuito efectivamente no nos daba 2,4 amperios. Aquí está en positivo porque va de más a menos, tal como nos colocó el amperímetro, va hacia allí. Y aquí está en negativo porque va de menos a más el amperímetro y es menos 2,40. Pero bueno, por las flechas vemos que el sentido de la corriente es de más a menos y además, como las dos baterías están en serie, menos más se suman 14 y 10, 24. Bien, desconectamos ahora este circuito y ahora vamos a ver los voltajes. Hemos ya calculado las intensidades, las tres posibilidades y ahora nos vamos a ver los voltajes. Para ver los voltajes hemos puesto aquí en el circuito unos voltímetros. Un voltímetro en la resistencia de 6, otro voltímetro en la resistencia de 4 y otro voltímetro en la resistencia de 2, para ir viendo qué caídas de voltaje hay en cada sitio. Vamos a conectarlo todo primero.
Conecto esto y me da 0 voltios porque está todo abierto. Conecto este y ya me daba 1,25 en este circuito, en este sentido. Y si conecto otro, recordamos que había 2 a la derecha, 1 hacia arriba y 3 que salen aquí, 2,99,3. Entonces vamos a ver la caída de voltaje que hay en cada uno de los sitios. Entonces nos volvemos al circuito. Vamos a parar esto, volvemos al circuito y ahora tenemos este circuito y vamos a calcular los voltajes, VA, V2, V3. Sabemos que las intensidades son 3 amperios, por lo tanto lo vamos a dibujar aquí en rojo. Esto estará cerrado, se supone. Vamos a cerrar todos los circuitos. Por lo tanto, esto digamos sobra, esto sobra y esto sobra, está cerrado. Y aquí tengo una intensidad que hemos hecho de 3 amperios. Dibujo la intensidad aquí. En color rojo, intensidades, 3 amperios. Por el mismo circuito, por aquí vendrá 3 amperios. Aquí 1 era 2 amperios, por lo tanto aquí ponemos y aquí vale 2 amperios hacia aquí. Y 3 era 1 amperio hacia allí, por lo tanto aquí tenemos 1 amperio que atraviesa esta resistencia. Aplicamos la ley de Ohm. Caída de voltaje en una resistencia, voltaje AB en una resistencia es I por R, siendo AB los extremos de la resistencia. A y B, R y una intensidad que lo atraviesa. Caída de voltaje, aquí lo vemos en naranja, las caídas de voltaje. Caída de voltaje será la intensidad, que es 3, por R, que es 4. 3 por 4, 12 voltios. Aquí caen 12 voltios. En esta de aquí, 2 por 6, caída de voltaje, 2 por 6, 12 voltios también. Aquí eran 12, aquí también 12. Y en esta de aquí, 1 por 2, caída de voltaje, 2 por 1 es 2 voltios. Siempre que hay voltaje cuando vamos en el sentido de la dirección de la corriente. O sea que, como la corriente, pues estos amperios hacia aquí, aquí habrá 12 voltios más que aquí. Bien, ya tenemos los voltios. Ahora tenemos que saber qué voltaje hay en el punto A. Voltaje en el punto A vemos que está unido al polo positivo de esta pila. El polo positivo está siempre a 14 voltios, por lo tanto esto es 14 voltios. Voltaje en A, 14 voltios. Seguimos por el cable y aquí hay una caída de voltaje de 12 voltios hemos puesto. Si aquí hay 14 y bajan 12, aquí me quedarán 2 voltios. Tengo 14 arriba, caen 12 voltios, aquí en medio me quedarán 2 voltios. 14 menos 2, 2 voltios. Por lo tanto, VB, 2 voltios. Llego por aquí y llego al polo negativo de la pila. Aquí tengo 2 voltios. La pila, ¿qué hace? Menos a más, crece 10 voltios. Por lo tanto, 2 voltios más 10 que me hace crecer la pila cuando va de menos a más sube el voltaje que hay. En este caso es 2 más 10, 12 voltios. Quiere decir que aquí tengo 12 voltios. Los 2 que hay antes más los 10 que sube la pila, 12 voltios. VD me da 12 voltios. ¿Cuánto cae aquí? 12 voltios menos 12 voltios que caen, por lo tanto VC tiene que ser 0. VC tiene que ser 0 voltios. VC tiene 0 voltios, es lógico porque VC es el mismo punto que aquí, VC es 0 y VC está unido al polo negativo de esta pila. Si este, como es la mayor, si este es el mayor, 14, este estará a 0 voltios. Aquí en cambio este polo negativo no está a 0 voltios porque como esta pila es mayor le da voltaje. Pero si esta es la de referencia, 0 voltios. VC aquí es 0 voltios, por lo tanto aquí tengo 0 voltios. VC es 0 voltios. Ahora vamos a comprobar VB. ¿Cuánto valía VB? VB he dicho que valía 2 voltios. 2 voltios menos 2 voltios que caen, 0 voltios. O sea que ya tenemos entonces los voltios que hay en este circuito. Lo podemos ir, volvemos al circuito, ISIS y conectamos. Si conectamos el circuito, nos encontramos efectivamente aquí 3 amperios que vienen por aquí, por 4 ohmios, 3 por 4, 12 voltios. Aquí caen 12 voltios. Polo positivo más, aquí hay más 12 voltios que aquí. Esto es caída de voltaje. En esta resistencia atraviesa 1 amperio, en este sentido. 1 amperio por 2 ohmios, 1 por 2, 2 voltios. Bueno, 1,99,
quiere decir que aquí caen 2 voltios. Si aquí hay 6 voltios menos 2, aquí habrá 4. Si aquí hay 5 menos 2, aquí habrá 3 voltios. Y esta resistencia que tenemos 2 amperios que atraviesan por 6 voltios. 6 por 2, 6 ohmios por 2 amperios, 12 voltios. Aquí caerán 12 voltios. Si aquí hay 20 voltios en este punto, menos 12, aquí quedarán 8. Y, lógicamente, siempre recordamos que siempre que está unido por un cable, el voltaje es el mismo. Por tanto, este punto será el mismo que este voltaje y que este voltaje en este punto. Solo hace cambiar el voltaje una resistencia o una batería. La batería sube o baja según esté positivo o negativo, la resistencia según la intensidad pase en la misma dirección o en contrario. Y con esto acabamos este ejercicio que hemos visto, los voltajes.